Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Smith Martínez, un ejemplo de resiliencia y de oración constante al Creador. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Smith Martínez, pastor colombiano de 43 años que vive en Quilpué, ha recorrido un camino de desafíos que pocos podrían imaginar. A sus 15 años entregó su vida a Dios, a pesar de la oposición familiar que lo llevó a abandonar su hogar. Hoy, con su hija y su esposa a su lado, sigue sirviendo con esperanza y certeza en un Dios que nunca abandona, incluso en la oscuridad más profunda. Vamos a conocer el impactante testimonio de Smith Martínez. Quédate en Identidad. ¿Realmente amas a Dios buscándole todos los días en oración pese a las pruebas? Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es el pastor Smith Martínez, colombiano, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor Smith, qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Gusto saludarte, Ángela. Estoy muy bien. Gracias por la invitación a este hermoso programa. Bueno, nosotros felices de tenerle, pastor Smith, esperando que sea de tremenda bendición. Nuestros amigos no se alcanzan a dimensionar la historia del pastor Smith, donde vamos a aprender, a conocer también a fortalecer nuestra fe a partir de su historia, a partir de la forma en que Dios se ha manifestado, pese a cualquier situación. El Señor es fiel y Él está allí con nosotros en todo momento, pese a la tormenta. Y bueno, vamos a conocer un poquito más. Antes, cuéntenos, pastor Smith, desde que, mencioné que era colombiano, pero cuéntenos dónde vive actualmente, el nombre de su esposita, su hija, qué responsabilidad tiene actualmente. Cuéntenos, pastor Smith. Bien, yo vivo en Quilpué. Aquí vivo, pero realmente yo trabajo en Viña. Soy el pastor del distrito de Viña Alto. Llevo ya 4 años aquí. Estoy casado con mi esposa llamada Priscila y tengo una hija que se llama Ili, que precisamente en estos momentos la tenemos hospitalizada porque tiene ahí un problemita. Pero aquí trabajo en Viña y vivo en Quilpué. Pastor, y con respecto también allí a su labor, ¿cómo hace para dividirse? ¿Cuántas congregaciones tiene allí a cargo en la zona de Viña del Mar, allí en Chile, pastor Smith? Bueno, yo tengo 6 congregaciones. 6 congregaciones, bueno, es un desafío grande, pero bueno, el Señor nos ayuda, hay una planificación y atendemos a cada iglesia de acuerdo al programa que hemos establecido para cada una de ellas. Son 6 congregaciones nomás, así que no son tantas. Bueno, ahí el pastor, y bueno, hemos mencionado aquí en Identidad y me encanta cómo funciona así la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde cada pastor va rotándose, tiene distrito, que es como la cantidad de iglesias en una zona, en una comuna, en una ciudad también, y allí el pastor tiene la responsabilidad de pastorear, valga la redundancia, 6 iglesias donde recibe un sueldo fijo. No por cada iglesia va recibiendo, no, sino un sueldo fijo, y así es a nivel mundial. Así que bueno, felicidades, pastor Smith, que Dios le pueda usar muchísimo, que siga siendo luz, que siga siendo sal, que Dios entregue allí la sabiduría para entregar la forma, el mecanismo para seguir predicando de Jesús a las diferentes personas donde el Señor nos llama, que prediquemos y que seamos luz y seamos sal. Pastor Smith, yo quiero que vayamos atrás en el tiempo y me cuente cómo usted y su familia conocieron acerca del pueblo de la Biblia allá en Colombia. ¿Cómo sucedió, pastor Smith? Bueno, es una historia curiosa, ¿no? Llegó una familia en el pueblo donde yo vivo, se llama el Peñón de Durán, pero nunca había habido un adventista en ese lugar.
Llegó una familia no tenía hogar y mi abuelo tuvo una buena disposición de hospedarlos en su casa, pero yo no iba casi. Y algunos amigos me dijeron que había una persona que era una mujer, le decían la pata, de esos animalitos que son patos. Entonces yo no entendía por qué, y ellos se fueron a burlar, pero me dijeron que fuera con ellos, yo fui con ellos, y sí, en verdad era una señora que tenía 12 hijos, y el más grande tenía 12. Y, y uno iba detrás de otro. Cuando ella salía, uno iba detrás de otro. En esa instancia, ella salió al río y los niñitos iban detrás. Y como ese animalito que es la pata que va detrás de la mamá, claro, era así, pues, y eso, por esa razón se burlaba. Bueno, a mí me pareció curioso, no, fuimos a burlarnos, pero yo no me burlé, simplemente me pareció curioso de ver una fe tremenda que ellos tenían. Ellos me hablan de Éxodo 20, me muestran que el día de reposo es sábado, y, y me hablan de Mateo 24, las señales que se cumplen. Esos dos textos bastaron para que yo tomara en cuenta de que Jesús realmente vendía este planeta y que un día de reposo es el sábado del Señor. Eso bastó, y de ahí yo comencé a estudiar la Biblia con ellos. Ahí comienza mi conversión y en el año 2000 yo me bautizo. Ahí conocí por primera vez al Señor. De ahí comienzo esta trayectoria que me tiene hoy aquí en Chile. Pastor Smith, se agradece la hospitalidad allí de su abuelito, porque recibió en su hogar a esta familia que llegó con el mensaje del pueblo de la Biblia, donde abrieron las escrituras. Y bueno, el Señor dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa luz que no se puede opacar, que es innegable, indudable, empieza a impactar y a calar en nuestros corazones. Relátenos, Pastor Smith, lo que sucedió después y en qué momento de su vida decide estudiar teología y cómo llega a Chile. Cuéntenos, vamos a escucharle, Pastor Smith. Bueno, yo conozco al Señor y mi papá tenía una botellería. Yo tenía en ese entonces, era muy joven, tenía como 16 años. Y cuando yo me bautizo, mi padre se opone, ¿no? Se opone. Íbamos a ese grupo y en ese grupo él iba, un día salió de su casa a sacarme de allí y arrastrarme. Él me había prometido que si me veía en el grupo me iba a arrastrar y me iba a pegar, ¿no? Y una tarde estando ahí en el culto, él venía y se paró en la puerta. Bueno, nunca le he preguntado, pero él se sorprendió mucho y salió adelante. Entonces él me dijo así que si me bautizaba, me tendría que ir de la casa, ¿no? Y el día que me bauticé, toda mi familia estaba ahí enfrente en la casa, en el río, porque yo me bauticé en un río. Y bueno, cuando llegué fue difícil porque después que me bautizo, mi padre me obliga a que tengo que atender la cantina. Él tenía una cantina y en la noche pues yo atendía la cantina. Después que venía de la iglesia, era triste, era muy doloroso para mí, lloraba mucho en la noche después que me acostaba porque sabía que estaba haciendo algo malo para Dios. Pero un día ya pasaron como 6 meses, Dios me dio la fortaleza, yo le tenía mucho miedo a mi papá y me paré y le dije: papi, no atiendo más la cantina, la verdad es que creo que esto no está bien, le estamos vendiendo, estamos dañándole la salud a las personas, así que no. Entonces, él siempre como que me decía que tenía que irme si no trabajaba. Y es así como yo tomo la decisión de irme. Me costó porque yo soy único hijo varón de mi mamá. Nosotros somos 3 hermanos, 3 hermanas y conmigo son 4. Y tuve que irme. Cuando me voy a una ciudad que se llama Riohacha, allí en Riohacha, yo conozco un pastor que se llama Martín Charris. El pastor Martín Charris me dice que me vaya a estudiar teología. Y bueno, yo al principio no quería estudiar teología porque en Colombia el pastorado es bastante mal visto. Entonces yo recuerdo que mi mamá lo único que me dijo que podía elegir cualquier carrera menos ser pastor. Pero comenzó desde que él me dijo esa espinita y yo comencé a interesarme y ahí fue como yo mandé papeles a Medellín para poder ir a Medellín y estudiar. Pero cuando yo mando la carta, me rechazan el plan que yo tenía, era un plan A. El plan A constaba de que tenías que estudiar 1 año
perdón, trabajar un año y después que trabajara ese año, ahorrabas ese dinero y el siguiente año podías entrar a estudiar. Pero no me dijeron, no hay ese plan, pero hay un plan B. El plan B era que yo pagaba el 60%, la universidad el 40% y así entraba. Pero yo no tenía ese dinero para ir. Así que el pastor me dijo, Smith, tienes que arriesgarte, vete nomás. Y yo le dije, sí, voy a intentarlo. Me fui para mi casa, le dije a mi mamá que yo iba a Medellín, no conocía a nadie. Realmente yo no conocía a nadie en Medellín. Solamente tenía la dirección de la universidad. Pero pasó algo curioso, Ángela, en ese momento, mira. Ese día era 31 de diciembre, toda mi familia fue a bailar porque ellos eran de fiesta. Mi mamá ya se convirtió al evangelio y una de mis hermanas, pero ellos eran de muchas fiestas. Entonces, yo siento que como a las 4 de la mañana me quedé con mi sobrino que era chiquitito. Mi hermana dijo, cuídalo, ya que no vas al baile. Y yo sentí una voz que me habló, que me dijo que me levantara y fuera a Medellín, que es donde está la universidad. Al principio no le presté atención porque pensé que era tanto el deseo que tenía yo que estaba escuchando esas voces. Pero después, por segunda vez, yo sentí la voz que me dijo, levántate y vete para Medellín. No lo dudé, dije, bueno, creo que Dios me está hablando. De repente viene mi madre el 1 de enero y yo le dije, mami, Dios quiere que me vaya para Medellín. Yo no tenía plata, de verdad que no tenía ni 5, ni siquiera para los pasajes. Y mi madre me dice, pero ¿cómo te vas a ir? Tú no conoces a nadie, estás loco, ¿qué te pasa? Yo le dije, mami, no, Dios me está llamando, pero tú no tienes plata. Y le dije, no importa, Dios proveerá. Entonces fíjate que yo viajé el 3 de enero del año 2004 a Medellín. Y durante ese 2 de enero yo estuve planificando cómo iba a decirle al conductor para que me dejara ir a Medellín, porque yo no tenía plata. Así que yo comencé a inventar una serie de cosas. Por ejemplo, la primera fue que yo le dije yo decía que le iba a decir al conductor que me llevara, que Dios le iba a bendecir, cosas tontas. No lo comprendía por qué lo decía, pero estaba así. Hasta que alisté maleta, me preparé. Mi mamá me dijo, ¿es verdad? Yo le dije, sí, es verdad que me voy. Me dijo, hijo, pero tú estás loco, no tienes dinero. No importa, Dios proveerá. Y de verdad que yo me iba por fe. Yo no tenía dinero, pero creía que por fe Dios me iba a llevar. De repente ella entró, sacó un dinero y en ese dinero yo recuerdo que me dio 200,000 pesos colombianos. En esos 200,000 pesos colombianos yo los metí al bolsillo. Cuando llegué allá, mi papá me llevó al terminal. Cuando llegué allá, los buses estaban saliendo y yo pregunté cuánto costaba el pasaje y ellos me dijeron 200, eran los 200 que me había dado mi madre. Listo, vamos. Y yo me monté en el bus, llegué más o menos como a las 6 de la mañana a Medellín. De verdad que hacía mucho frío, había orado demasiado, pero no tenía dinero, Ángela. No tenía dinero para tomar desde allí hasta allá. Y de pronto cuando el terminal de Medellín tiene varios pisos, yo bajé al primero y era una hilera como de 5 autos, era bastante grande. Autos pasaban para allá, pasaban para acá. Y yo me paré allí viendo qué iba a hacer porque no tenía dinero para irme. Pero de repente hacia a lo lejos, en una línea de auto que era como la tercera, alguien me hacía así, que viniera. Pero yo pensé que no era yo porque yo no conocía a nadie. De repente él se acercaba cada día más y me hacía así, que viniera. Y cuando me hace así que viniera, yo miraba para atrás pero no veía a nadie. Y él me hace así, me dice, eres tú. Y en esos momentos, él toma mi maleta, abre el capó del auto, mete la maleta, y yo me monto en la parte de atrás y él me comenta y me dice, mira, yo venía a buscar a mi papá que venía de Neiva, pero te vi a ti y quise ganarme unos pesitos contigo. Pero yo no tenía plata, entonces yo me puse muy nervioso, no dije nada, él no me daba chance de hablar tampoco, porque él me hablaba demasiado, y un momento que me dijo que a dónde iba, y yo le dije, mira, voy a un lugar que se llama Colombo Venezolano, y él me dice, la universidad, yo conozco, yo estudié ahí, me dijo, yo te llevo allá. Y cuando llegamos a la puerta, ahí habían los guardias y él dijo, traigo un estudiante que viene interno, pero yo no venía interno. Él dijo eso. Yo nunca le dije que venía interno. Él dijo eso. Y me dejó en el hogar de varones y los chicos que estaban ahí tomaron mis maletas y le iban a meter. Y yo le dije, no las metan porque yo no traigo plan. Vengo así por la fe. Y bueno, y de todas maneras, cuando él me dice,
yo me bajo del auto, él baja la maleta, yo lo miro a la cara y le digo, con mucha vergüenza le digo, amigo, no tengo dinero. Y él me dice, no importa, no importa. Tranquilo, después me paga, yo regreso después. Y hasta el día de hoy yo nunca más lo he visto. No sé, él nunca más fue a la universidad. Y ahí comencé, y cuando estaba ahí sentado eran como unas gradas ahí, llegó un amigo mío que se llama Nicanor, venía de Valledupar. Y él me saludó, me vio y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien. Me dice, ¿tienes plan? Le digo, no, no, vengo por la fe. Y él me dijo, chócala, somos iguales. Y él me ayudó con otro amigo para que estuviéramos allí en la casa de una hermana. Y allí comenzó mi aventura de estudiar, Ángela. Yo ese año trabajé y el año siguiente, que fue el año 2006, entré a estudiar teología en la Universidad de Medellín. Qué impresionante, Pastor Smith. Estoy muy atenta escuchando su historia. Sin duda debe tener muchísimas anécdotas, pero hasta ese momento, ver cómo Dios estaba guiando allí al pastor. Ve a estudiar teología, ve a Medellín. No tengo plata, ve. Porque Dios nos pide y nos manda que obedezcamos, que oigamos su voz y que sigamos ese caminar que para nosotros de pronto puede ser una locura, pero es que aceptar los planes de Dios, que a veces parecen locura, es lo mejor. Porque Dios conoce nuestro presente, pasado, futuro y sabe lo que es mejor para cada uno de sus hijos. Estando allí, trabajando, estudiando, cuéntenos rápidamente lo que sucedió después y cómo llega a vivir a Chile, Pastor Smith. Bueno, estudio el 2006, llego el 2007, pero se acaba el dinero, Ángel, porque lo que ahorré no fue tanto. Entonces, sale la oportunidad de venir a Chile. Habían 3 lugares, era Panamá, Canadá y Chile. Yo quería ir a Canadá, pero yo le tengo mucho terror al frío. Mira, Canadá es muy frío. Y elegí venir a Chile, busqué el dinero y me vine a Chile. Y cuando me vine a Chile, llegué a Calama, pero vine por 6 meses. Vine a colportar y a regresarme. Es una forma de vender libros de salud. Entonces vine y ese primer día que llegué a Calama, era en junio. Llegué a Calama en julio, pero hacía un frío terrible. Y yo dije, no, yo no voy a aguantar esto. Hace demasiado frío. Y ahí llegué a Chile, me quería devolver, debo ser honesto, me quería devolver, no me gustaba la alimentación, era comer pan todos los días, me hacía mucho mal. Quería comer otra cosa que uno comía allá, el frío era aterrador. En fin, yo no pude regresarme a Colombia porque la campaña no me fue muy bien. Y después de los 6 meses no volví, a lo que tenía un año, dije, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a regresar a casa. Pero por alguna razón que no quiero alargar, es un testimonio de cómo me quedé, tuve un sueño y en el sueño pude darme cuenta que Dios me estaba diciendo que me quedara en Chile y así me quedé, pues. Un pastor amigo que se llama Hugo Gallardo, él me dice, Smith, vete a estudiar teología, estamos necesitando pastores. Yo había perdido la visión completamente de teología, ya habían pasado, te estoy hablando, ya habían pasado como 4 años, ya no quería estudiar teología, había perdido la visión. Y entonces él me dice, no, vete. Trabajamos con el pastor Michel Urbano. Él fue el evangelista, trabajé con él como instructor bíblico y él me debía como 2 meses o 3 meses, no recuerdo bien. Entonces yo le dije, deme la plata que me voy para Colombia. Y me dijo, no, tú te vas a ir para la universidad adventista. Esta plata está ahorrada, ya la depositamos en la universidad. Inscríbete porque tú vas a estudiar teología. Y así comencé a estudiar teología entre el año 2011 y terminé el año 2015. Aquí en Chile. En ese caminar lo consulto, Pastor Smith, ¿cómo conoce a su esposa? Bueno, precisamente mi esposa es Priscila, sí. Muy importante en esta carrera. Ella me dice que yo conozco a mi esposa en el año 2010, a principio del año 2010. Y yo le cuento a ella que me voy a estudiar teología. Ella me hace todos los papeles, ella me hizo todos los papeles y los envió a la universidad. Y allí comenzamos a pololear. Yo me fui para la universidad en el año 2011. Ella estaba muy triste, no quería estar lejos, pero yo le dije que si era de Dios, esto iba a prosperar. Si era de Dios, las cosas iban a... Ese tiempo lo necesitábamos.
Y precisamente en el año 2011, cuando estoy yo ya estudiando mi primer año, decidimos casarnos y, y nos casamos. Y hasta ella estudiaba en Viña del Mar y estudiaba enfermería. Y yo estudiaba teología allá en Chillán. Y así vivimos esos 4 años separados hasta que terminé la carrera. Pastor Smith, realmente, bueno, seguramente tengamos una segunda parte para ahondar en detalles, pero quiero que me cuente, Pastor Smith, de otro proceso que le ha dolido, otra situación que quiera comentarnos para cerrar esta primera parte de su historia, que quiera detallarnos para cerrar aquí su capítulo, Pastor Smith. Sí, mira, en el año 2016, teniendo un año en el ministerio, mi esposa entra en una crisis. No quería ir a la universidad, ya terminando, le faltaba a mi esposa su tesis. Y estaba en ella, pero comienza a llorar un día y no quiere ir a la universidad. Ya estábamos juntos, vivíamos en San Antonio. Yo le digo, pero ¿por qué no quieres ir si ya estás terminando? Me dijo, no, es que no quiero ir. Lloraba. No nos dimos cuenta que estaba entrando en, un, en una crisis psicológicas. Y ese año 2016, a finales de 2016, mi esposa comienza a tener una serie de eventos, Ángela. Ella, más adelante se descubre que es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Pero comenzó de a poco. Mi esposa de repente quería salir corriendo, se pegaba contra la pared. Yo tenía que sostenerla, tenía a mi hija de 1 año. Fueron momentos muy complejos, muy difíciles. Y quería golpearse, así que yo tenía que sujetarla. Muchas veces ya no aguantaba porque mi esposa tiene mucha fuerza para que no se azotara, y yo estaba ahí sosteniéndola. Ella lloraba, gritaba demasiado. Mi hija escuchaba que estaba en el cuarto, que yo la dejaba en el cuarto, abría la puerta, me miraba así, una mirada que no la puedo olvidar, muy triste. Yo creo que ella pensaba, el papá le está pegando a la mamá. Qué tremendo, Pastor Smith, que la situación que estaban viviendo y que su hijita pensaba que era que usted estaba golpeando a su esposa. ¿Qué sucedió allí? Bueno, se agravó, ella la hospitalizamos porque ya teníamos diagnóstico, pero eso no pasó solamente a ella, Ángela. Solamente ella fue avanzando, después se engarrotaba, se quedaba así como dura, y eso pasamos hasta el día de hoy, pues. Después de eso perdió la mente. No reconocía a nadie, solamente me reconocía a mí. Y así hemos ido avanzando con esta enfermedad de mi esposa. Dios nos ha ayudado mucho. Él ha estado en medio de estas circunstancias tan difíciles con nosotros. No tengo queja de él. Ella todavía le pasa hace poco, hace menos de un mes, también perdió la mente otra vez. Hemos vivido con ese proceso. Ella es de cuidado, está siempre allí. Pero Dios no nos ha abandonado. Dios ha estado al control. Él es bueno con nosotros. Yo destaco en su historia de vida, Pastor Smith, fuerza, resiliencia, capacidad, gozo, cosas que vienen del Señor, que uno no se explica, que uno dice con tanto que he vivido y que ha pasado, y el Señor es quien sostiene y deja entrever lo que yo decía al principio en su capítulo, que pese a cualquier situación se busca a Dios constantemente. Seguramente volvamos a invitarlo para ahondar allí en algunos aspectos y otras historias más que vivió, que son también muy relevantes de destacar y mencionar. Sin embargo, quiero invitarle para que en este momento, a partir de lo que el Señor le ha permitido vivir, ¿qué le diría a las personas que están viendo, escuchando su historia, la situación con su esposita, con su bebé también? Digo bebé porque, bueno, tiene 2 añitos, pero siempre va a ser su bebé, Pastor Smith. Pese a las situaciones, ¿qué le diría a las personas que están viendo, escuchando el capítulo para cerrar? Adelante, Pastor Smith. Mira, le diría lo que dice Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. Y el 7 es extraordinario. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solamente la paz de Dios puede hacer la diferencia. No importa cuáles sean las circunstancias. Soy un hombre feliz. Llevamos esta carga a mucho honor. Y a lo mejor estás viviendo una situación difícil. Pero si Dios está al control, la carga es ligera.
es liviana. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Smith, por esa invitación final que nos motiva a ir en pos de Jesús. Él nos llena de esa paz que el mundo no da y que asimismo tú puedas compartir con otros este mensaje valioso que hace que tu vida, pese a las pruebas y las dificultades, sea diferente. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.